Saludos y bendiciones, queridos amigos, hermanos y familias. Acá les saluda su hermano Esteban Fuentealba para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para la edificación de la iglesia. Siempre que abordamos el tema de la salvación o la soteriología, inevitablemente tenemos que traer a la mesa el calvinismo, arminianismo, molinismo, hipercalvinismo, etcétera, etcétera. Y siempre tendremos que abordar específicamente la doctrina del preconocimiento de Dios y la predestinación. Y en este video quiero compartir algunas verdades respecto al hipercalvinismo. Y quiero compartir con ustedes qué es lo que enseña, qué es lo que expone esta doctrina, el hipercalvinismo. Y en resumidas cuentas, la definición más sencilla de hipercalvinismo es la siguiente: Dios salva a los elegidos a través de su soberana voluntad, con poco o sin ningún uso de métodos que atraigan a la salvación. Nuevamente, la definición más sencilla es: Dios salva a los elegidos a través de su soberana voluntad, con poco o sin ningún uso de métodos que atraigan a la salvación. Por ejemplo, ellos creen que el evangelismo, la predicación y la oración por los perdidos no son necesarios, no son necesarias. ¿Por qué? Porque ya está predeterminado quiénes se salvarán. Además, el hipercalvinismo hace demasiado énfasis en la soberanía de Dios y casi nada en la responsabilidad del hombre en la obra de la salvación. El hipercalvinismo hace demasiado énfasis en la soberanía de Dios y casi nada en la responsabilidad del hombre en la obra de la salvación. Es por eso que existe un gran número de creyentes y un gran número de denominaciones que se caracterizan por su apatía, por su frialdad y por su doctrina fatalista. Y con esto surge la pregunta: ¿qué es el fatalismo? El fatalismo y el determinismo, o viceversa. El determinismo está relacionado con el fatalismo. Pero para que entendamos un poquitito, los deterministas creen que todos los acontecimientos, incluidas las acciones humanas, son provocadas por otra cosa, un agente externo. Es por eso que no conciben ni permiten, no pueden aceptar la idea de un libre albedrío. Eso es el fatalismo. Lo que será, será y punto. Todos los acontecimientos pasados, presentes y futuro, incluidas las acciones humanas, ya han sido predeterminadas por Dios. Y en la religión el fatalismo muchas veces es confundido con la predestinación, la doctrina que enseña que Dios elige a los que irán al cielo e incluso antes de nacer. ¿La Biblia enseña la predestinación? Amén. Por supuesto que sí. No está en discusión esta palabra. Aparece de manera explícita en los textos de las Sagradas Escrituras. La gran interrogante es: ¿debo entender la predestinación como ha sido enseñada desde el siglo XVI hasta nuestros días? Esa es la gran interrogante. Ahora, quiero extender unas preguntas. ¿La Biblia enseña la libre elección? ¿La Biblia enseña la autodeterminación? ¿La Biblia excluye el libre albedrío? ¿La Biblia excluye la habilidad de actuar y comprender? Por supuesto que no. Tenemos un sinnúmero de textos en los 66 libros de la Biblia donde Dios nos urge a tomar una decisión. Así que, por lo tanto, la Biblia no excluye el libre albedrío. Estimados oyentes, el fatalismo, el determinismo, no es enseñado por la Biblia. No es enseñado por las Sagradas Escrituras. El libre albedrío es el don volitivo, es un regalo de Dios. Eso es lo que significa ser creado a imagen de Dios. Es la capacidad, es la habilidad de llegar a pensar, comprender y en base a eso actuar.
¿Quieres saber cuándo comienza esta batalla, esta guerra hacia y contra el libre albedrío del hombre? Según la historia del cristianismo, esto comienza en el siglo IV. Y si alguien tiene antecedentes anteriores, por favor compártalos, pero les compartiré unas fuentes que nos muestran desde el siglo I al III que el libre albedrío, la libre decisión, la libre elección jamás estuvo en discusión con los padres apostólicos. Según los registros e historias del cristianismo, la batalla contra el libre albedrío comienza con Agustín de Hipona, padre de la Iglesia en el siglo IV, combatiendo a un monje británico, a Pelagio. En primer lugar, Agustín y Pelagio creían en el libre albedrío, pero Pelagio enseñaba algo totalmente diferente a Agustín, y he ahí el problema. Pelagio decía que la naturaleza humana tenía poder y cualidad para realizar. Muchos creyentes de hoy dicen que el libre albedrío, la libre elección, la libre decisión fue considerada herejía en el Concilio de Cartago en el año 418, vale decir en el siglo V. Pero no es así, mis estimados oyentes. Pelagio enseñó que el hombre y la mujer nacen neutros, sin pecado original. Por lo tanto, enseñó que el ser humano puede llegar a la perfección escogiendo simplemente entre el bien y el mal. Pelagio se caracterizó por rechazar el pecado original. La controversia de Agustín y Pelagio están referidas a la praxis bautismal. Escúchelo bien, a la praxis bautismal. Por eso se consideró hereje el pelagianismo. Pero no tiene nada que ver con el libre albedrío, mi estimado oyente. Incluso varios padres de la Iglesia fueron mencionados en esta controversia. Tertuliano dijo: ¿por qué precipitarse tanto para bautizar a los infantes? Cipriano dijo: no se puede negar al niño que no ha pecado, pues se le perdonan los pecados ajenos. Orígenes dijo: la solución es rezar por ellos, ya que así se perdonan las ofensas, como también a nosotros. Cirilo de Alejandría dijo: somos imitadores de la transgresión de Adán. La controversia, mis estimados oyentes, de Agustín con el pelagianismo está relacionada con el pecado original. Agustín señala que el pecado de Adán se nos transmite y que pasamos a ser hijos reos. De ahí el abundante don y la abundante riqueza de la gracia que nos lleva a un nuevo nacimiento. Pero escúchelo bien, la discusión no tiene nada que ver con aceptar y rechazar el mensaje de la salvación. No tiene nada que ver. Y hago mención de esto porque hoy suena muy fuerte por ahí una rama doctrinal de que si la salvación dependiera de la respuesta del hombre, entonces Dios ya no es soberano, y comienzan a filosofar con todos unos asuntos. Pero déjame decirte algo. ¿Qué pasaría si Dios en su soberanía ha determinado que el hombre sea salvo por medio de la aceptación de su Hijo? ¿Qué pasaría si Dios en su soberana voluntad ha determinado que el hombre se condene por medio del rechazo al sacrificio de su Hijo? ¿Qué pasaría? Y déjame decirte que eso es lo que veo en las páginas de las Escrituras, mayormente de los Evangelios. Entonces, ahora vamos a compartir unas fuentes que nos muestran que los padres apostólicos, es decir, cristianismo del siglo I al II, discípulos de los apóstoles, creían en la libre decisión, creían en la libre elección. Los padres apostólicos son una cosa, los padres de la iglesia son otra cosa muy distinta. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el cristianismo del siglo IV en adelante parece que es una ley, sobre todo con Agustín de Hipona. No lo conozco, no lo conocí, por supuesto que no estoy en contra de él, pero pareciera que las palabras de Agustín son ley y norma para el cristianismo. Pero no debe ser así. Te voy a compartir fuentes del cristianismo más antiguo que Agustín de Hipona. Siglo I y siglo II. Padres apostólicos, discípulos de los apóstoles.
¿Por qué digo que los padres apostólicos son una cosa y los padres de la iglesia son otra cosa muy distinta? Porque los padres apostólicos son autores del cristianismo primitivo. Y estos personajes tuvieron contacto directo con uno o más de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los padres apostólicos fueron escritores del siglo I al siglo II y dejaron textos de suma importancia para evidenciar dos cosas. Número uno, ¿qué creían exactamente los apóstoles? Escúchelo bien, dejaron escritos para evidenciar dos cosas. Número uno, ¿qué creían exactamente los apóstoles? Y número dos, ¿cómo vivían los primeros cristianos? Cómo vivían los primeros cristianos. Y en esta categoría de padre apostólico se clasifican habitualmente a los discípulos de Pedro, de Pablo y de Juan. Con Pedro estaban Ignacio de Antioquía, con Pablo estaban Bernabé y Clemente de Roma, y con Juan estaban Policarpo y Papías. El apóstol Pablo, de hecho, en Filipenses capítulo 4, verso 3, menciona a Clemente como colaborador suyo. Clemente de Roma fue uno de los primeros y principales padres apostólicos junto con Policarpo y con Ignacio de Antioquía. Ireneo de Lyon, mire, escuche esto, nace en el año 140, vale decir siglo II. Tertuliano nace en el año 160, siglo II. Ambos pertenecientes entonces al siglo II. Y ambos escriben que Clemente de Roma fue obispo de la iglesia ubicada en Roma. Ireneo de Lyon y Tertuliano, pertenecientes al siglo II, nos dicen que Clemente de Roma fue el obispo, valga la redundancia, de la iglesia de Roma. Y este Clemente dice lo siguiente en su epístola. Escúchelo bien. La epístola de Clemente, página 179. Puede buscarlo. Le estoy dando la fuente. La epístola de Clemente, página 179. Comentario a Ezequiel, capítulo 3, verso 27. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Escúchelo bien. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Voy a citar el comentario de Clemente. Si alguien escucha la palabra, está dispuesto o no a recibirla y abrazar su carga. Es decir, los preceptos de la vida, esto lo tiene en su poder. Los preceptos de la vida, esto lo tiene en su poder, ya que tenemos libertad en la voluntad, ya que tenemos libertad en la voluntad. Ahora, dado que hay libertad para dirigir la mente hacia el lado que nos plazca y elegir el camino que aprobamos, es claramente manifiesto que hay en los hombres una libertad de elección. Fin de la cita. Ahí estoy citando la epístola de Clemente, página 179. Hoy en día, si tú aceptas el evangelio, eso es contado como una obra. Entonces la salvación ya no es por gracia, es por obra. Depende de la respuesta del hombre. Entonces la salvación es por obra. No encuentro lógica a eso, hermano. Y también quiero citar a Juan Crisóstomo, teólogo del siglo IV, respecto a este mismo tema. Libro titulado Sermones sobre el libro de Juan. Estoy dando la fuente. Sermones sobre el libro de Juan. Sermón número 10. Comentario a San Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Palabras de Juan. Dice así: hermanos queridísimos, siendo Dios generoso y benéfico, hace todo y recurre a cualquier medio para que en nosotros brille la virtud. Y aunque desea que pasemos a formar parte de la jerarquía de los elegidos, a nadie constriñe por fuerza. A nadie constriñe por fuerza, sino que mediante la persuasión y los beneficios, invita y atrae hasta sí a todos voluntariamente. Por esta razón,
cuando habitó entre nosotros, algunos lo acogieron y lo rechazaron otros. Fin de la cita. Y comparto otra cita de Juan Crisóstomo, del mismo sermón. Cito: ¿por qué el evangelista no dice y les hizo hijos de Dios, sino que dice y les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios? Habla así para prevenirnos de que debemos aplicar con gran diligencia en nosotros la imagen de la adopción. La gracia del Señor a nadie se concede por casualidad, sino solo a quienes poseen firmeza de propósitos y sienten un vivo deseo de ella. Solo esos alcanzan el poder de llegar a ser hijos de Dios, porque el don de la gracia no desciende ni obra su efecto sobre quienes desde un primer momento se desentienden de él. Deja a un lado cualquier forma de violencia. Nos enseña que dependemos de nuestra libertad y de nuestras propias decisiones. Fin de la cita. Estoy citando lo que creían los cristianos primitivos, los cristianos del siglo I al II, padres apostólicos. Y Agustín de Hipona no escribe contra el libre albedrío. Les voy a recomendar 2 libros de Agustín. Primero, La gracia y el libre albedrío. ¿Y cuál es el tema ahí? La controversia semipelagiana. Y el segundo libro es Textos y fragmentos de Agustín, Tratado del libre albedrío, es decir, de libero arbitrio. Es un libro redactado o narrado en forma de diálogo, Agustín y Evodio, y así sucesivamente. Muchos de ustedes andan compartiendo imágenes de Agustín de Hipona que aparentemente está respaldando toda su postura teológica. Mis estimados oyentes, vayamos a las fuentes, vayamos a las fuentes.